Listo. Sí, doctor, se ve bien. Ya, entonces Pero se lo continuamos. escucha un poco bajo, doctor. Ya, voy a hablar más fuerte. Entonces, seguimos hablando de las técnicas periapicales, ¿ya? Para tomar nosotros esta radiografía periapical, podemos utilizar dos métodos, ¿ya? Podemos utilizar dos métodos para obtener estas radiografías. Tenemos dos técnicas en sí. La primera es la técnica de la bisectriz, o también llamada cono corto. Y la técnica del paralelismo, o cono largo, ¿ya? Pero más utilizamos como técnica bisectriz y paralelismo. Esta de aquí de la izquierda es la técnica de la bisectriz. Y esta de la derecha es la técnica del paralelismo, que les voy a indicar paso a paso. ¿Cuál es la técnica de la bisectriz? Esta es una de las técnicas que ustedes van a utilizar más en la clínica odontológica, ¿ya? Esta técnica de la bisectriz. ¿En qué consiste? Nosotros agarramos, seleccionamos la pieza dental que vamos a tomar radiografía y colocamos la película radiográfica dentro de la boca del paciente. Formamos dos triángulos iguales imaginarios. ¿Entre qué? Entre la pieza dentaria y la película radiográfica. Si se dan cuenta, se forma un triángulo entre el eje longitudinal de la pieza dentaria y entre el eje longitudinal de la película radiográfica se forma un triángulo. ¿Ven? ¿No ven? Entonces, se coloca la película lo más cerca posible de las piezas dentarias. ¿Y cómo vamos a colocar la película lo más cerca posible de las piezas dentarias? El paciente tiene que sujetar con su dedo. En esta técnica de la bisectriz, una de las características es que el paciente utiliza solamente su dedo para sujetar la película radiográfica. No utilizamos los posicionadores que les he mostrado hace mucho. Y ya van a entender por qué después. Entonces, se coloca la película lo más cerca posible, entonces le pedimos a nuestro paciente que sujete la película radiográfica con su dedo, así, presionando hacia hacia la pieza dentaria. El triángulo, como les decía hace un momento, está compuesto por el eje longitudinal del diente y por el eje longitudinal de la película radiográfica, los cuales van a estar divididos por una bisectriz, por eso se llama la técnica de la bisectriz. El rayo central debe estar dirigido de manera perpendicular a la bisectriz del ángulo recto. Ahorita les explico mejor. Aquí está. Fíjense bien en la imagen. Ahora digamos que estamos tomando la radiografía de un molar superior. Fíjense. ¿Lo ven? Nos imaginamos el eje longitudinal del molar, esa línea punteada que ustedes ven. Y tenemos a la película radiográfica posterior al diente, fíjense. Ahí hemos formado ya un triángulo entre el diente y la película radiográfica. Entonces, nos imaginamos que ese triángulo es dividido por una bisectriz. Fíjense esa línea que pasa por el medio. Esa bisectriz es la que está pasando entre el triángulo que hemos formado entre el molar y la película radiográfica. Tenemos una línea que divide a ese triángulo en dos. Entonces, nuestro haz de rayos X, ya. Entonces, nuestro haz de rayos X tiene que estar dirigido hacia esa bisectriz. Si nosotros dirigimos nuestro haz de rayos X hacia el molar o hacia la película radiográfica, vamos a cometer estos dos errores que ya hemos hablado. Elongación
y escorzamiento. Elongación, ya saben ustedes, nuestra radiografía va a estar elongada cuando la pieza dentaria se va a ver más larga de lo normal. ¿Ve? Y escorzamiento cuando nuestra pieza dentaria se va a ver más corta de lo que en realidad es. Entonces, ¿cuándo producimos la elongación? Cuando nuestro rayo central de haz de rayos X, el rosadito que ustedes ven ahí en la imagen, está perpendicular al eje longitudinal del diente. Es decir, cuando nuestro haz de rayos X va dirigido perpendicularmente hacia la pieza dentaria, nuestra pieza dentaria se va a ver elongada. Y escorzamiento lo vamos a producir nosotros cuando el haz de rayos central va a ir perpendicular al eje de la película, ¿ya? Entonces, ahí nuestra imagen se va a ver más acortada. Entonces, en eso consiste la técnica de la bisectriz. Formamos un triángulo imaginario entre el eje longitudinal de la pieza dentaria y la película. Dividimos ese triángulo en dos triángulos iguales. Una línea que pasa por el medio de ese triángulo que es la bisectriz de ese triángulo. Entonces, nuestro haz de rayos X tiene que estar dirigido de forma perpendicular, así como ven ustedes, hacia esa bisectriz. Y de ese modo nosotros obtenemos una imagen confiable y con el mismo tamaño. Si nosotros variamos ese ángulo vertical, esa angulación vertical, entonces nosotros vamos a tener imágenes elongadas o imágenes escorzadas. ¿Alguna pregunta acerca de esta técnica? Ya. Creo que Entonces, no, doctor, gracias. entonces, es bien importante que cuando nosotros estamos utilizando esta técnica de la bisectriz, tenemos que saber prácticamente de memoria y utilizar lo mejor posible lo que hemos hablado hace un momento. La angulación vertical es bien importante, precisamente para no cometer estos errores de elongación y de escorzamiento. Y para eso tenemos que hablar de la angulación vertical, que les había dicho, ¿no ve? Hace un momento, que va a ser positivo 10, 20, 30, 40 o negativo. Eso dependiendo de la dirección o de la pieza dentaria que nosotros vamos a tomar. Y para eso tenemos estos datos de aquí, que nos habla de la angulación vertical. No es una ley, pero sí es una guía bien importante que ustedes deben conocer. ¿Ya? Entonces, la angulación recomendada es la siguiente. Fíjense, para incisivos superiores, la angulación vertical tiene que ser entre más 40 o más 50. Positivo 40 o positivo 50. ¿Ya? No se olviden que para los incisivos superiores utilizamos la angulación vertical de arriba hacia abajo, ¿no ven? Y si se dan cuenta, la angulación es alta. Prácticamente el cono tiene que estar bien levantadito, así, bien parado. Lo vamos a ir echando el cono después a medida que vamos yendo a las piezas posteriores. Entonces, para el maxilar superior, para los incisivos, más 40 a más 50. Estamos hablando solo del maxilar superior. Para los caninos, de más 45 a más 55. Para los premolares, de más 40 a, de más 30 a más 40. Y para los molares, de más 20 a más 30. Como les he dicho, si se dan cuenta, el cono se va echando poco a poco, así vamos yendo a las piezas, a medida que vamos yendo a las piezas posteriores. Va disminuyendo la angulación. Y para el maxilar inferior o mandíbula, ya volcamos totalmente nuestro cono, ¿no? Ya no está mirando de arriba hacia abajo, sino que está mirando de abajo hacia arriba, está apuntando de abajo hacia arriba. Entonces, en los incisivos utilizamos de menos 15 a menos 25. En los caninos, de menos 20 a menos 30. En los premolares, de menos 10 a menos 15. Y en los molares, de menos 5 a 0. O sea que para tomar un molar
inferior, por ejemplo, una pieza 37, 38, prácticamente nuestro cono va a estar echado, fíjense, de -5 a 0 de angulación vertical. Es decir, que nuestro conito prácticamente va a estar echado, así, rectito. No va a tener casi angulación vertical, ¿no ven? Entonces, a eso nos referimos. Les vuelvo a repetir, estos son unos parámetros que son guías que generalmente se utiliza para tomar esta angulación vertical. Fíjense, hay otros autores que nos recomiendan esta regla de la Z para que ustedes puedan memorizar mucho mejor. Como los ángulos que nosotros utilizamos son por grupos dentarios, o sea, piezas anteriores, caninos, premolares, molares, no son exactos. O sea, no es que siempre para un canino superior vamos a utilizar una angulación de +45 y punto. No, no, no. O sea, son variables, son guías. Entonces, por ejemplo, se sabe que el incisivo central no tiene la misma inclinación que el canino, por ejemplo. Están en diferentes posiciones y eso depende del paciente también. Sin embargo, esta regla es fácil, mucho más fácil de memorizar y de aplicar en todas las tomas radiográficas. Fíjense, es como una Z. Chun, chun, chun. Para incisivos y caninos, vamos a utilizar una angulación de más de 50 grados. Fíjense. ¿Ven? Puede ser 45, pueden ser 47, pueden ser así. Puede variar. Para premolares, disminuimos 10, más 40. Y para molares, más 30. Y de ahí hacemos una Z para los inferiores. Estamos en más 30, ¿no ven? Abajo siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está mirando en otra dirección el cono. Pero fíjense, 50, 40, 30, nos bajamos menos 20 para los incisivos y caninos. Eso puede variar. Y menos 10 para premolares y 0 para molares. Si se dan cuenta, los parámetros son prácticamente los mismos que estos de aquí, solo que están en forma de Z y mucho más fácil que ustedes los puedan memorizar. 50, 40, 30, se van a los incisivos inferiores, 20, 10 y 0. Son parámetros, les vuelvo a repetir, puede variar. Y la angulación horizontal, que es mucho más sencilla, ¿no ven? Que vamos a hablar acerca de que si está hacia mesial o hacia distal. Los ángulos horizontales se forman en el rayo central y el plano sagital del paciente. El rayo central debe dirigirse de forma perpendicular a las superficies o caras vestibulares de los dientes y tiene que atravesar por medio de los puntos de contacto. Es decir, si nosotros tenemos aquí la imagen de la izquierda, fíjense, la película radiográfica detrás de las piezas dentarias. Nuestra angulación horizontal tiene que ser perpendicular a las caras vestibulares de nuestras piezas dentarias que estamos tomando. Es decir, que tiene que ser como que paralelo a las superficies vestibulares para que pueda atravesar el haz de rayos X y no encontrar ninguna obstrucción a través de las caras proximales. En cambio, si nosotros ponemos nuestro haz de rayos X así, fíjense, como que hacia distal, nuestra imagen va a salir sobreposicionada porque se va a ver mesial de este molar con distal del otro, se van a sobreponer esas imágenes. Entonces la angulación horizontal tiene que estar perpendicular a las superficies vestibulares. ¿Cuáles son los puntos de incidencia faciales? Y esto para que ustedes se puedan ayudar al momento de tomar una radiografía. Yo sé que es muy complicado ahorita imaginarse, ay, ¿cómo voy a hacer para imaginarme un triángulo dentro de la boca y tomar la bisectriz, qué sé yo? Entonces, para eso, para poder nosotros acomodar nuestro tubo de rayos X en dirección al rostro de nuestro paciente, tenemos algunos puntos de incidencia o de referencia, digamos, donde acomodar nosotros el tubo en qué dirección tiene que estar dirigido. Y en el maxilar superior tenemos esto. Los ápices se encuentran sobre una línea imaginaria trazada
del trago al ala de la nariz, para el maxilar superior. Del trago al ala de la nariz. Ahí se encuentran los ápices de todas las piezas dentarias, según esta teoría. Los incisivos centrales se van a encontrar con la línea media o punta de la nariz. Entonces, los incisivos centrales superiores, nosotros vamos a agarrar nuestro tubo y vamos a apuntar hacia la punta de la nariz o la línea media de nuestro paciente. Para tomar una radiografía de estos incisivos, hacia ahí apuntamos nuestro tubo. Para tomar una radiografía de los incisivos laterales y los caninos, tenemos como punto de referencia a el ala de la nariz a 1 centímetro de la línea media. Entonces, para tomar incisivos laterales y caninos, vamos a poner nuestro tubito más a un ladito, apuntando hacia el ala de la nariz o a 1 centímetro de la línea media. Para tomar radiografía de nuestros premolares superiores, tenemos que tomar en cuenta la intersección de la línea vertical que atraviesa el centro de la pupila con la horizontal que corresponde al trago y ala de la nariz. Fíjense, este es el punto número 2 aquí, el punto número 2. Tomamos en cuenta, digamos que vamos a tomar una radiografía de la pieza 24 o 25, un premolar. Entonces, observamos la línea bipupilar y la línea horizontal, ¿no ve? Que hemos trazado entre el trago y el ala de la nariz. Entonces, en ese punto, el número 2, ahí apuntamos nuestro tubo de rayos X. Para tomar a los molares, tenemos la intersección vertical de la línea que pasa por el ángulo externo del ojo y la horizontal, volvemos a utilizar la horizontal, que es el trago y el ala de la nariz, que es el punto número 1, fíjense aquí. Entonces nos imaginamos una línea que pasa por el ángulo externo del ojo y se cruza con la línea horizontal entre el trago y el ala de la nariz. Y hacia ahí apuntamos nuestro tubo de rayos X. Esto también como guía para que ustedes sepan más o menos dónde y en qué dirección colocar el tubo de rayos X. Para el maxilar inferior igual tenemos puntos de incidencia o puntos de referencia. Pero esta vez no se olviden que nuestro paciente está mirando hacia el techo, ¿no ven? Entonces, nuestra línea oclusal imaginaria no va a ser hacia el ala de la nariz, sino que va a ser de la comisura del labio hacia el oído, digamos, hacia el trago, la oreja. Entonces, igual tenemos para molares, premolares, caninos y los incisivos. Los ápices, como dice aquí, descansan sobre una línea imaginaria paralela a 1 centímetro del borde inferior del maxilar inferior. Es decir, que nuestra línea donde están los ápices, supuestamente donde se encuentran los ápices de todas las piezas inferiores, está a 1 centímetro del borde de la mandíbula. 1 centímetro por encima. Fíjense, hay una línea que sigue la forma de la mandíbula. Entonces nos imaginamos ya esa línea imaginaria. Los incisivos centrales y laterales están en la línea media o en el surco mentolabial. Es decir, que nosotros para tomar una radiografía de los incisivos centrales o laterales inferiores, lo único que hacemos es apuntar hacia el centro de la mandíbula. Para los caninos, estamos a 1 centímetro de la línea media, es decir, a un ladito ponemos, a 1 centímetro de la línea media y a 1 centímetro del borde del maxilar inferior. Es decir, el punto número 3. Fíjense, aquí está como que en exceso, digamos, ¿no? En sí tendría que ser un poquito más adelante. Pero nos venimos 1 centímetro a un lado y a 1 centímetro por encima del borde de la mandíbula. Para los premolares, tenemos la intersección de la línea que va de la pupila del ojo, es decir, la línea bipupilar, y la línea que está a 1 centímetro del borde inferior del maxilar inferior. Entonces, para los premolares, tomamos en cuenta la línea bipupilar, trazamos una línea imaginaria vertical y nos chocamos a 1 centímetro del borde de la mandíbula.
Ahí se encuentran los premolares. Y para los molares, al igual que en el maxilar superior, igual. Trazamos una línea del ángulo externo del ojo hasta que choque con la línea imaginaria que hemos trazado a 1 centímetro por encima del borde inferior del maxilar inferior. Ahí se encuentran los molares. Les vuelvo a repetir. Esto es simplemente una guía para que ustedes sepan más o menos hacia dónde tiene que estar ubicado nuestro tubo de rayos X. Ventajas y desventajas. Ventajas. Se puede utilizar esta técnica de la bisectriz sin necesidad de un posicionador de película en pacientes cuya anatomía no lo permite. Entonces, esa es la ventaja. Que no tenemos que comprarnos un posicionador, sino que nuestro paciente es el que sujeta la película radiográfica dentro de la boca, en pacientes cuya anatomía no lo permite. Y las desventajas. Primera desventaja, distorsión de la imagen. ¿Por qué? Porque corremos riesgo de que nuestro paciente se mueva o mueva el dedo y que hasta que nosotros vayamos a apretar el botón de nuestra radiografía, ya nuestro paciente se haya movido y nuestra imagen sale distorsionada. Otra desventaja, problemas de angulación. ¿Por qué? Por la dificultad de determinar la bisectriz imaginaria. Es decir, que ustedes van a ir practicando lo que les he dicho hace un momento. Odontología es práctica, práctica y más práctica. Obviamente ustedes, en las primeras radiografías que tomen, no van a poder determinar con facilidad la bisectriz. Entonces, sus imágenes van a salir con problemas de angulación. ¿Y cuáles son los problemas de angulación? Elongación y escorzo, imágenes alargadas o imágenes acortadas. Esa es una de las principales desventajas que tenemos en esta técnica de la bisectriz. Y otra desventaja, exposición innecesaria de la mano del paciente. Es decir, que estamos radiografiando a nuestro diente, pero también estamos sacando radiografías de él o estamos irradiando a la mano de nuestro paciente. ¿Ya? Esas son las 3 principales desventajas que nosotros tenemos en esta técnica de la bisectriz. Dentro de estas técnicas de la, bisectriz o intraorales, periapicales, tenemos este procedimiento de Lee Master, ¿ya? En que consiste en colocar un rollo de algodón ahí, como pueden ver, y pegarlo a la película radiográfica. Nosotros cuando vamos a tomar la radiografía de las piezas posteriores superiores, solamente superiores, suele anteponerse la apófisis cigomática a los ápices, impidiendo de esta manera nosotros poder observar con mayor claridad los ápices de los molares posteriores superiores. Entonces, esta técnica o procedimiento consiste en colocar un rollo de algodón entre las coronas de los molares y las películas radiográficas. ¿Para qué? Para que no esté tan pegado a la corona. Nuestra película para que no esté tan pegada a la corona de las piezas posteriores. Al separar estas coronas de las películas, se obtiene cierto grado de paralelismo. De esta manera vamos a disminuir la inclinación de nuestra película radiográfica. Y conseguimos una angulación vertical menor y el rayo central pasa por debajo de la apófisis. Nosotros cuando tomamos una radiografía de los molares superiores, no ve que tenemos que poner el dedo del paciente y la película tiene que estar pegada a las piezas dentales. De este modo, nosotros al sacar la radiografía, no observamos con claridad los ápices de estos molares, porque como está tan inclinada la película radiográfica en el sector posterior, no sale en la imagen esta apófisis que ustedes ven aquí. Esta apófisis. Entonces se ve como que un redondo, como que un seno se ve. Y esa imagen se sobrepone a los ápices de los molares superiores. ¿No ven? Entonces, para que evitemos esta imagen, nosotros le ponemos un rollito, podemos poner un rollo de algodón y pegar. De esta manera, nuestra película radiográfica se aleja un poquito más del molar. Fíjense cómo está en la imagen. Se aleja un poquito más
Entonces nuestra angulación ahí ya varía y obtenemos cierto grado de paralelismo. Y de este modo evitamos que salga nuestra apófisis en nuestra radiografía. Es una técnica que se utiliza bastante, pero que hemos dejado de utilizar también porque ya tenemos la comodidad de los posicionadores, que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Y ahora hablamos de la técnica del paralelismo. Como les había dicho en principio, tenemos dos técnicas para tomar las radiografías periapicales. La técnica de la bisectriz, que es la que hemos aprendido ahorita, y la técnica del paralelismo. Esta técnica del paralelismo no la podemos tomar con el dedo del paciente. Para obtener esta técnica del paralelismo, que es mucho más sencilla, utilizamos sí o sí siempre en totalidad de las radiografías estos posicionadores o estos aditamentos, digamos, que sujetan las películas radiográficas. Siempre con el posicionador. Como dice aquí, utilizamos portapelículas o posicionadores. Con la película paralela al eje longitudinal del diente. Por lo tanto, el haz de rayos X es perpendicular a la película y al diente. Si se dan cuenta, es mucho más fácil. La película debe estar alejada del diente. ¿Esto para qué? Para evitar la curvatura principalmente del paladar en piezas dentarias que están en el maxilar superior. Se debe evitar la magnificación de la imagen y para ello se utiliza un cono largo de 40 centímetros. Entonces, la técnica de paralelismo es mucho más sencilla. Ustedes se consigan un portapelículas o un posicionador, que compran, colocan, estos posicionadores vienen para cada sector de las piezas dentarias que vamos a tomar. Entonces colocan la película, ponen, ya no hay necesidad de que ustedes se imaginen el triángulo y demás. ¿Por qué? Porque la película está bien posicionada en el posicionador, el cual lo va a colocar totalmente paralelo al eje longitudinal de la pieza dentaria. De este modo obtenemos radiografías mucho más fidedignas y con dimensiones mucho más reales. Evitamos cuestiones de escorzamiento y elongación. Entonces, es mucho más sencilla esta técnica. Pero la utilizamos con estos posicionadores. Fíjense que estos son los más comunes. La angulación vertical y horizontal en estos casos totalmente la eliminamos. O sea, no tenemos que memorizarnos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenemos el posicionador y nuestro tubo de rayos X vamos a colocar apuntando a ese redondito que les había dicho hace un momento. La angulación vertical es 0. ¿Verdad? La angulación vertical. Eliminamos totalmente la angulación vertical de más 10, más 20, menos 15, menos 30, lo que sea. Eliminamos totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a colocar el tubo en dirección al posicionador. Puesto que el rayo central incide perpendicularmente en la película y el eje longitudinal del diente. La angulación horizontal del rayo central se dirige a través de las áreas de contacto entre dientes. O sea, la angulación horizontal sigue existiendo. No tenemos que poner ni hacia mesial, ni hacia distal, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha. Simplemente dirigir hacia el centro de la cara vestibular de la pieza que estamos tomando. Como en esta técnica utilizamos posicionador, no se necesitan grados de ángulos verticales ni puntos de incidencia. No necesitamos que memorizar que la línea media, que al nivel del trago, que etcétera, etcétera, etcétera. Nada. Directamente apuntamos hacia el posicionador y listo. ¿Cuáles son las ventajas de la técnica del paralelismo? Primero, son muchas. Primero, que mejora la precisión de la imagen, disminuye la distorsión geométrica. Es una imagen muy representativa al diente real. La utilización de posicionador elimina también angulaciones y posiciones, lo cual nos facilita bastante el trabajo. No existe exposición innecesaria de la mano del paciente. ¿Y cuáles son las desventajas? El posicionador puede lastimar los tejidos blandos y causar algún tipo de molestia a ciertos pacientes. Y también pueden existir dificultades en pacientes infantiles o adultos con boca demasiado pequeña.
con paladar bajo u otras variaciones anatómicas. Porque si se dan cuenta, el posicionador no es algo pequeño tampoco, o sea, es nomás de tamaño considerable. Entonces, en pacientes niños o en pacientes con boca demasiado pequeña, les dificulta un poco utilizar estos posicionadores. Pero si se dan cuenta, las ventajas son muchas más en relación a las desventajas. Entonces, ya hemos tomado nuestra radiografía periapical, técnica de bisectriz, técnica del paralelismo, pero muchas veces los terceros molares se encuentran muy atrás o en posiciones medio extrañas, los retenidos y demás. Y para eso utilizamos algunos tipos de técnicas o maniobras para poder sacar una radiografía de terceros molares. Tenemos esta técnica oblicua distal, que es para evaluar los terceros molares impactados, es decir, retenidos, que generalmente por la técnica habitual salen cortados. No podemos tomar con una técnica normal, no podemos sacar toda la radiografía de toda la pieza dentaria. Como consecuencia de la dirección oblicua, el haz de rayos X de rayos X, las imágenes pueden aparecer algo distorsionadas. Entonces, para eso utilizamos esta técnica oblicua. Colocamos nuestra película radiográfica con un rollo de algodón, como ven ahí en la imagen, hacia distal. En vez de colocar hacia lo largo, colocamos así en forma vertical. Y obtenemos una imagen como que así de un ladito, así oblicua, ¿me entienden? Para que pueda salir nuestra radiografía de nuestro tercer molar. Tenemos también el método Donovan, que es específica para los terceros molares inferiores, no es para los superiores. Y se posiciona el borde anterior de la película sobre la superficie oclusal de los molares y el borde posterior en la rama ascendente. El rayo central va a incidir en el ángulo de la mandíbula. Fíjense, el rayo central va atravesando el ángulo de la mandíbula en dirección a la nariz y perpendicularmente a la película. Una de las desventajas de esto es que necesitamos mayor tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar todo este hueso de la mandíbula. Fíjense, colocamos la película así echadita, ¿ve? Echada. Y el paciente sujeta con su mano. ¿Para qué? Para que nuestro haz de rayos X vaya de abajo hacia arriba. Ese es el método de Donovan. Tenemos el procedimiento de Parma, que consiste en modificar la posición de la película periapical para poder registrar la imagen de los terceros molares inferiores retenidos en posición mesioangular. Fíjense, la técnica de Parma, en vez de colocar así rectito, colocamos hacia un lado, un poquito levantado nuestra película radiográfica para que pueda salir entera nuestra radiografía de nuestro tercer molar retenido o impactado. Y para los terceros molares superiores tenemos el procedimiento temporotuberosidad. Esta técnica es utilizada específicamente para radiografiar la región de los terceros molares superiores. En vez de colocar nuestra radiografía, como ya sabemos, en forma horizontal, la colocamos en forma vertical, como pueden ver en la imagen. ¿Ya? Es como que una variación de las técnicas que utilizamos para las periapicales. Nunca tomamos una periapical posterior en forma vertical. Pero en este procedimiento temporotuberosidad a veces es necesario para poder tomar estos terceros molares superiores. Hasta aquí llegamos, chicos, el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Enciendan sus micrófonos. Voy a llamar lista rapidito. Oscar Agustín Mamani. Presente, doctor. Héctor Aciel. Presente, doctor. Maciel. Luana Cassandra. Luana, ¿estás?
Kelia Cordero, Presente, doctor. David Cruz, Presente, doctor. Eunice Isabel, Aquí, doctor. Maya Joana Rioja, Presente, doctora. Carlos Moisés, Helen Rocha, Presente, doctor. Marc Solís, Presente, doctor. Héctor Zambrana, Presente, doctor. ya muy bien, solamente faltaron Carlos y Luana. Listo, chicos, cualquier cosa yo les informo y nos vemos en la clase teórica del siguiente lunes. ¿Está bien? Hoy no tendremos práctica, doctor. No. Les voy a dar prácticas, pero así como tareas, así. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Listo, chicos. Atentos a la plataforma, cualquier trabajo y demás. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.